Hola a Buenas todos, a muy buenas todos. tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, se va sumando gente, ahí ya abrimos. ¿Cómo andan? Ahí nos estamos conectando en Facebook, creo que ya estamos online. Estamos casi en Facebook. Sí, ahora sí. Bien, ahí estamos. Un saludo a toda la gente de Facebook, un saludo a toda la gente que está por Zoom. Mira, las 6 en punto. Bueno, ¿cómo andan? Chicos, ¿bien? ¿Qué vamos a ver hoy? Estamos medio callados. Sí, es verdad. Perdón, yo estaba concentrada Bien. viendo Facebook. No, y yo estaba viendo los mensajes de toda la gente que nos saluda, como siempre, de distintos puntos del país. Hoy tenemos un tema muy interesante, así que va a traer revuelo. Así Gente de es. Bahía Blanca. Siempre los temas son interesantes. Así, Sí. Por tal lo supuesto. hayan visto en otro lado, son siempre por la ¿Cómo? parte. Voy a decir algo acá, que el tema puede no ser interesante, pero si lo da David para vecino, se convierte en interesante. Gracias. Después te paso, pásame y Perfecto. Escúchame, Bueno, a David me lo están nombrando como el dios del rayo. Ah, sí, Ojo, sí. Ojo. En un grupo de instaladores, de un grupo de Facebook. Y ahora he cambiado el mate porque tenía un mate rosa y me decían el loco del mate rosa. Ya me dejé de poner. no quiero quedar como Sí. un ignorante. ¿Zeus era el dios del rayo? Bueno, muchos tienen, es en la mitología nórdica, sí, tenían rayo como atribuciones. Perdón, en la mitología griega es Zeus. Bueno, Odín es casi una reconversión de eso. Y después Thor. Thor, bueno, no quise decir Thor porque iba a quedar muy fan de Muy Marvel. Claro, A ver, muy Marvel. igual, vamos a decir. Aparte, no es que conocemos Thor por las películas. no, obvio, pero Entonces, yo tengo una figura de Thor que no es la de ninguno de nosotros dos. Bien. Bueno, hay chicos, gente de para el día muchos de puntos hoy, del país. Para el día de hoy tuvimos unas preguntitas en nuestro Instagram, rocker.ar, de las cuales vamos a empezar a responder ahora. A ver, David, ¿están viendo mi pantalla? Sí, yo la veo por lo Bueno, menos. excelente. A ver sí. la gente del chat, díganos si se ve la pantalla, pero supongo que sí, nunca tengo problema. Sí, se ve, bien. Excelente. Bueno, la primera pregunta, David. Se está dando muchos problemas con las lámparas LED por los armónicos. Se queman a cada rato. ¿Qué le respondemos? Bien. Les respondemos que eso tiene que ver con la tecnología de fabricación. Hay, como pasaba con las lámparas de bajo consumo o las lámparas fluorescentes compactas cuando recién entraban al país, había muchas que eran de mala calidad. Pero el tema no es que los armónicos queman a las lámparas LED, sino que las lámparas LED generan armónicos que traen problemas en otras partes de la instalación. En los webinars de diciembre vamos a hablar un poquitito de eso. Tiene que ver con armónicos. Pero en realidad el motivo por el que se queman las lámparas LED es porque entran muchas lámparas de mala calidad y por eso se queman rápido, no por los armónicos. Los armónicos, las lámparas LED las generan y afectan a otros aparatos y a los cables. Perfecto. Muy bien. Vamos con ahí la está otra. bien, David. ¿Cómo afecta el grado de electrificación y a la DPMS si se agrega un elemento del cliente? Si se agrega un elemento del cliente. Bien. El grado de electrificación no se va a ver afectado porque depende de, como vamos a ver ahora, depende de la superficie. Básicamente depende de los metros cuadrados el grado de electrificación. Y la DPMS, la demanda de potencia máxima simultánea, que justamente es algo que vamos a aprender a calcular hoy también, digamos, ahí dice, se agrega un elemento de cliente. ¿Qué quiere decir con eso? Que una vez que yo termino la instalación, viene el cliente y agrega otro aparato, bueno, eso ya no es mi culpa. Para eso tenemos, primero que tenemos un montón de factores o de tips a tener en cuenta por el tema de la incertidumbre de las cargas. O sea, el hecho de que nosotros nos vamos de la instalación y no sabemos qué es lo que va a enchufar el cliente, dicho mal y pronto. Entonces, eso es una cosa, los aparatos que va a conectar el cliente mediante conexión móvil. Para eso está todo previsto y lo vamos a dejar hoy calculado y previsto.
Ahora, si el cliente hace una extensión de la instalación, y si a eso se refiere la pregunta, bueno, por eso justamente uno de los documentos técnicos que uno tiene que entregar es una memoria descriptiva, donde uno tiene que dejar firmado, una copia firmada al cliente, o que él me firme una copia a mí, de cómo he hecho yo la instalación, cómo la he ejecutado y qué medidas tenían las protecciones, por ejemplo, cómo estaba hecho el tablero, el esquema unifilar que hemos visto la vez anterior, y que nos firme. Ahora, si nosotros nos vamos y pasan 2 o 3 años y el cliente agrega cosas, nosotros tenemos la prueba de que si hay un problema en esa parte nueva agregada, no es nuestra culpa. Nosotros hemos dejado otra instalación. Ahí vamos a lo que sigue para no extendernos tanto. No. Muy bien. ¿A partir de cuántos VA se suministra trifásica? Bien, justamente hoy vamos a hablar de potencia aparente. VA es volt-ampere, es la potencia aparente. A partir de cuándo, de cuánta potencia se pide trifásica o el medidor trifásico, eso, dice la AEA, lo debe decidir cada distribuidora. Pero da una sugerencia a la AEA. La AEA dice, mira, eso le corresponde a la distribuidora decir, a partir de tal potencia vos tienes que contratar un medidor trifásico en vez de monofásico. Ahora, la sugerencia de la AEA no es una obligatoriedad que puede imponer la AEA, le corresponde a la distribuidora, lo aclaramos, pero la AEA dice, cuando me paso de 7 kVA o de 7 kVA en potencia aparente, en cálculos, o cuando veo que estoy haciendo una línea monofásica que está superando los 32 amperes, entonces sugiere la AEA, che, pensá ya que el suministro tal vez tendría que ser trifásico. Pero legalmente le corresponde a la distribuidora decirte a partir de qué potencia tienes que pedir trifásica. ¿Vamos a lo que sigue? ¿Cómo realizar un presupuesto de un proyecto eléctrico? Muy bien, eso es como para hacer un webinar aparte, es todo un arte, la verdad que es difícil, pero justamente para hacer el presupuesto, muchas de las herramientas de hoy sí nos van a servir porque uno tiene que apoyarse en el plano y en la previsión del trabajo que va a tener que hacer, porque por ahí cuando uno lo ve en el aire del trabajo y pasa un presupuesto, no parece tanto laburo, digamos, y después cuando va a hacer la instalación resulta que era más trabajo posible. Hoy lo que vamos a ver es prever parte del laburo que tenemos que hacer, pero para un webinar más adelante quedaría el tema de presupuesto, porque como digo, tiene todos sus bemoles y aristas por ahí. Perfecto, muy bien. Próximo tema. ¿Cómo realizamos la instalación cuando hay columnas que no podemos evitar? Bien. Eso depende de si la cañería es embutida o exterior. Si la hacemos embutida, por favor, no piquemos la columna. No tenemos que picar la columna para pasar. Si una columna me estorba y tengo que pasar por ahí con una cañería, no tengo que picar el hormigón, mucho menos cortar los hierros que están adentro del hormigón armado. Es una mala práctica que hacen muchos y estamos debilitando la estructura. Es algo muy peligroso. Ahora, si la instalación es con cañería exterior, tenemos las cañerías de doblado en frío rocker, lo que tenemos que tener en cuenta es que no puede haber más de 3 curvas entre 2 cajas, o entre una caja y un gabinete de térmicas. ¿Por qué? Porque después no nos va a pasar la cinta. Entonces, si yo tengo en cuenta eso, lo que tengo que hacer es decir, bueno, al lado de la columna meto una caja de paso. Entonces ahí, en vez de no tengo tantas curvas entre una caja y la que sigue. Lo que tengo que ir haciendo es poniendo cajas de paso donde deberían ir curvas, y de esa manera me evito los problemas con las columnas. Eso es un tip más o menos de la práctica del día a día, ¿no? Muy bien. Y la última. En AEA 90364-7-771, la tabla, uy, qué lío, 771.12.9, página 83, ¿se contempla el conductor PE para las cuentas? ¡Wow! Es como un código. Sí, es un extraterrestre hablando de otro extraterrestre. Es para una película. Sí, parecen los nombres del hijo de Elon Musk, algo así le ponían nombre. Bueno, a ver, la AEA 771, para hacerla corta, la reglamentación de instalaciones eléctricas en inmuebles, la del 2006, supongo por la pregunta y por la página, una vez que me sé de memoria los nombres de todas las tablas, es la tabla que la hemos visto en algún momento,
sobre la cantidad de cables que puedo poner como máximo en determinada cañería. Por ejemplo, en una cañería de 20 milímetros puedo meter como máximo, qué sé yo, 4 cables de 2,5, no sé. Esa tabla, ¿sí? El conductor de protección, el PE, Protective Hair, a eso se refiere ahí la pregunta, el verde y amarillo ya está tenido en cuenta en esa tabla. Entonces ya tiene en cuenta que si estamos queriendo meter cable de 2,5, el verde y amarillo de 2,5. Si son cables de 4, el verde y amarillo de 2,5. Si son cables de 1,5 porque es un circuito de iluminación, el verde y amarillo es de 2,5 porque el mínimo es de 2,5. Conductor de protección. Entonces, sí, la respuesta a esa pregunta, WP Electric, sí. Esa tabla tiene en cuenta el conductor de protección en los cálculos. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Eso es Perfecto. todo. Me ha encantado esta interacción de Instagram, ¿eran las preguntas? Sí, de Instagram, Buenísimo. @rocker.ar. Es algo nuevo que estamos haciendo previo a cada webinar, que nos dejen sus preguntas. Así que bueno, ya saben, nos pueden seguir en Instagram y dejarnos sus preguntas previo a cada webinar. Y además, como siempre, les pedimos que suban su fotito capacitándose con Rocker, así la compartimos. Y bueno, Emma, ¿querés arrancar con el tema de hoy? Bien, ahí yo ya puse a compartir la pantalla, ¿se ve? Excelente, sí, se ve perfecto. Bueno. Bueno, en el día de hoy... Perdón, Sí, por favor. pausa. Quédense, el tema de Manuel es cortito y después arrancamos con el tema de David. Nosotros siempre metemos 2 temas, un tema de los productos de Rocker y el tema de aprendizaje, digamos, que tiene que ver con el rubro eléctrico que va a dar David, viene justo después del tema de Emma, que son unos minutitos nada más. Así que bueno, quédense, que ya Obvio, continuamos. quédense, porque ya viene David, y aprovechen para invitar a alguien a que se sume, ya sea por Facebook o por Zoom. Bueno, como dijo Pato, yo voy a hablar como los tengo acostumbrados, a aquellos que nos vienen viendo, en este caso de lo que va a ser la línea de cable canal. Pero antes de eso, vamos a ver, perdón, a ver acá. Pero antes de eso vamos a hablar un poquito de Rocker, ¿bien? Para aquellos que se están sumando, para que nos conozcan. Rocker es una empresa familiar con 37 años en el mercado eléctrico, tanto nacional como internacional. En el ámbito internacional nos van a poder encontrar en más de 7 países, bueno, tales como Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Trinidad y Tobago. Si bien hoy no estuvimos hablando de más, sabemos que hay gente de algunos de esos países que nos están escuchando. La fábrica cuenta con más de 7.200 metros cuadrados a lo que sería espacio cubierto, en lo que sería bueno, la planta industrial, oficinas comerciales y el centro de distribución logístico. Ya, bueno, en estos últimos años venimos actualizando todo lo que son las maquinarias, la matricería, para poder brindarles un producto de una mejor calidad, estar, bueno, acordes a los tiempos que corren. Y, bueno, obviamente cuando hablamos de un producto de mejor calidad, Rocker, dicho por la mayoría, para no decir todos, ustedes, los instaladores, es sinónimo de calidad. En todas las webinars presenciales que tuvimos, lo primero que me dicen es eso. Y bueno, contamos con más de 500 productos, de los cuales sirven tanto para el uso domiciliario como para el uso industrial. Y cuando hablamos del uso industrial, perdón, estamos hablando, para nombrar algunos usos, lo van a poder ver y localizar en industrias como, bueno, telecomunicaciones, petroleras, automotriz, mineras, bueno, y demás. Si bien en la cantidad, o sea, en toda nuestra línea de productos, para repasar un poquito, para aquel que no conoce, tenemos líneas de envolventes de embutir y superficie bajo el sistema DIN, que es para, vulgarmente, como para colocar termomagnéticas y diferenciales. Tenemos líneas de conexiones, lo que llamamos caja de paso, derivación. Y tenemos bueno, gabinetes modulares para medición de energía con sus cajas de toma,
térmicas y diferenciales, NH, caños doblado en frío, que habló David, y el tema que vamos a ver hoy, que es cable canal. Bien. Nuestro tema hoy, yo esto lo adelanté porque es todo previo. El tema de hoy, que es cable canal, si bien es un tema cortito y se centra en las medidas y los accesorios que tenemos de cable canal, está bueno que se reconozca, que sepan qué medidas, con qué medidas pueden contar y cuáles son los tipos de accesorios que tenemos para cada medida. Si bien se repiten, no se utilizan en algunos casos de la misma manera. La línea de cable canal ahora vamos a enumerar medida por medida, pero va desde el 14x7 hasta el 100x50. Esto es en milímetros. Toda la línea viene con protección UV solar, toda la línea, desde el 100x50 hasta el más grande, hasta el más chiquito. Vienen en tiras de 2 metros de largo y viene con un film en la tapa para protegerla una vez que se realizó toda la instalación y hay que colocar la tapa, ahí recién se retira y nos va a quedar la vista del cable canal prolija, sin ningún rayón y van a poder entregar un trabajo acorde y de calidad, ¿no? Bueno, acá tenemos un dibujo, un esquema de lo que sería el cable canal más grande que contamos nosotros, que es el 100x50, como les dije, y vamos a empezar de izquierda a derecha, si lo ven todos como lo estoy viendo yo, donde vamos a ver el separador, ¿bien? El separador en la línea de 100x50 es un accesorio. El cable canal viene ranurado, viene con 3 ranuras, donde van a poder adquirir el separador como accesorio. También vienen tiras de 2 metros de largo, por lo menos así lo provee Rocker, al igual que el cable canal, ¿no? Y van a poder colocar el separador en el lugar donde lo deseen. En uno de las 3 ranuras, en 2 o en las 3. Además contamos, bueno, con la clásica curva de 90, una curva externa, que sería como para rodear una punta de alguna sobresaliente, una curva una curva externa, es la de la punta, una curva interna, que sería el clásico unión entre 2 paredes de una habitación. Tenemos la curva T, o sea, la derivación en T, y la unión, en este caso es una unión es muy finita, y la puntera. Esos serían los accesorios más comunes y que ahora los vamos a ver en las otras líneas y se van a repetir. En este caso, a diferencia de las otras líneas, como les mencioné antes, tenemos el separador y los portabastidores. Tenemos el portabastidor clásico, que está un poco sobresalido, para poder poner el frente de donde van a colocar una tecla o un toma. Y también tenemos el portabastidor extra chato, que prácticamente queda al ras de la tapa. Bueno, estos fueron los accesorios del cable canal 100x50. Y ahora les voy a ir contando, primero, cada una de esas medidas y cómo se presenta de las demás medidas, desde el 14x7 hasta el 40x30, y después vamos a repasar los accesorios. Bueno, la línea de 14x7 viene con y sin adhesivo, o sea, tenemos esas opciones. Lo mismo sucede con la línea de 20x10 y de 18x21. Estas 3 líneas, obviamente, en sus medidas tenemos las 2 opciones, con adhesivo y sin adhesivo. Ahora, cuando pasamos a las líneas ya un poquitito más grandes o medianas, en comparación, obviamente, desde el 14x7 hasta el 100x50, nos vamos a encontrar con una medida de 40x16, donde esta medida, al igual que las anteriores, tenemos la opción de con y sin adhesivo, pero se le suma a estas 2 opciones otras 2 opciones más que serían con y sin separador. ¿Ok? Entonces, de 40x16 vamos a encontrarnos con 4 artículos distintos de la misma medida. Va a ser con adhesivo y sin separador, con adhesivo y con separador, sin adhesivo y con separador y sin adhesivo con separador. Bien, ahí en la imagen se ve claro de que
la primera tiene una separación en el medio y la segunda no, en el 40x16. ¿Por qué las líneas más chiquititas no tenemos esta opción? Y porque son medidas muy chicas como para tener que poner una división entre medio. Y en lo que sería el 40x30 solo se presenta con adhesivo. ¿Bien? Algo que lo dije, en la línea de 100x50 es una medida tan grande, tan robusta y tan pesada, no viene con adhesivo. Pero la de 40x30 sí. Y tenemos las opciones de con y sin separador también. ¿Bien? Bueno, con respecto a las... Y ya con esto vamos cerrando y le voy a dar el pase a David, que hoy tiene una linda charla y bastante extensa, por lo que ya me adelanto. Vamos a tener lo que son los accesorios. Bueno, la clásica derivación en T, la curva de 90, que la clásica curva que va hacia arriba, curva externa y curva interna, unión y la puntera. Y al igual que en el 100x50 teníamos una presentación, de lo que es portabastidor, dos opciones, y acá tenemos también. Tenemos la caja exterior de un cuerpo para colocar la tecla y toma, donde el cable canal llega hasta el borde, ponemos la caja y del otro borde seguimos con el cable canal. Y la forma de instalación de esta otra, que es la caja exterior de dos cuerpos, es exactamente igual. La única diferencia, bueno, es de que una es muy similar a la clásica caja de embutir y la otra ya viene con un contrafrente para poder instalarle ahí la base y que quede todo en un cuadrado, o sea, compacto. La otra puede ser de que te sobresalga el portabastidor. Bien, el bastidor, perdón. Bueno, esto obviamente el uso es dependiendo de las necesidades y el uso que le vaya a dar cada instalador. Desde mi lado, me pasé. Ya estaríamos con lo que es la línea de cable canal. Voy a ir respondiendo las preguntas o alguna que otra duda que hayan tenido, que hayan puesto, que no lo dijimos en el cajón de preguntas y respuestas. Como no los dijimos, voy a revisar un poquito el chat por si hay algo ahí. Pero para terminar, les voy a comentar los sellos de calidad que van a encontrar tanto en nuestros productos como en nuestra página web. Realmente pueden entrar a www.rocker.com.ar y ahí van a poderse descargar cualquier material de cualquier artículo o producto que necesiten y obviamente los certificados de cada uno de ellos. Pero bueno, cumplimos con normas IEC e IRAM. Los productos están certificados por norma IRAM y Seguridad Eléctrica Argentina. Van a ver estos sellitos en todos nuestros productos, como les adelanté. La fábrica cuenta con certificación ISO y se contrata una empresa alemana, que es Tube, es el logo que van a encontrar en el medio, que es una empresa que certifica todos los procesos de la misma, de la fábrica. Desde producción hasta marketing, pasando por ventas, logística y demás, para poder, no solo la calidad del producto, sino también el servicio y los procesos sean de calidad. Así que bueno, por mi lado voy a dejar de compartir, no me olvidé cómo era, a ver. Arriba. Acá. Sí, hay algunas preguntitas. Dicen qué tipo de instalaciones se puede usar cable canal. Bueno, en instalaciones interiores, por supuesto, ahí dice cable canal solo para interior. Pregunta, sí, no le da el grado de protección IP a un cable canal, no le da el cuero, por decirlo así, ninguna marca. No está hecho para que le dé la lluvia, entonces es para interior el cable canal. Para exterior tenemos cañerías. Caños, claro. Claro, la línea de caños que viene con su accesorio IP, por ejemplo. Claro, y con protección UV. Pues en el chat había, hay gente que dice que usa los productos de Rocker y está muy conforme. Excelente, muy bien. ¿Y qué otros productos novedosos hay? Pregunta, bueno, creo que hace poco han sacado el diferencial con otra sensibilidad, ¿verdad, Emma? Sí, diferencial con otra sensibilidad, o sea, ya teníamos el de 30, el de 10 mA, y también las termomagnéticas ya de mayor amperaje, superando los 63 amperes, que eran 80, 100 y 125 amperes. Genial. Bueno, y ahí en el chat he hecho una pregunta, pero supongo que se refiere... comportamiento al fuego.
La protección es B0. Es un poco más difícil de explicar que la autoextinguibilidad de las cajas, pero sí, todos los productos son autoextinguibles. Esto quiere decir de que no avivan la llama. Si sucede algo dentro del cable canal o a su alrededor, si se prende fuego el plástico, por el plástico ese no va a hacer de que se te prenda fuego otra cosa. Una vez que se retira el foco de calor, se va a apagar. A eso se habla cuando se llama autoextinguible algo. Vamos a hacer un ejemplo claro y nadie lo haría esto, pero si yo acerco un soplete a algo plástico o a una caja de rocker o al cable canal, probablemente se prenda fuego. Cuando se lo saco, se va a apagar. No va a avivar la llama, a quedarse encendido y hacer de que por eso se prenda fuego otra cosa. A eso hablamos de que son autoextinguibles y cuando retirás el foco de calor se va a apagar. Una vez retirado el foco de calor, a los 30 segundos se apagan. Y hay videos que lo van a poder ver en nuestra web o no sé si siguen estando en YouTube, de que hacemos una prueba a 650 grados. La del cable canal, si no me equivoco, es un poquito más, son 950, pero a 650 grados una caja, indirectamente no se prende en fuego. Obviamente, porque es plástico, se hace un agujero y se machuca, por decirlo de una manera, pero no se incendia y son obviamente todas autoextinguibles. Están los certificados en la web y si no lo llegan a encontrar, hay un chat o pueden llamar y se los vamos a brindar, eso no hay ningún tipo de problema. rocker.com.ar/calidad. Ahí están todos los ensayos que les hacemos a los productos. Hay otra, Gracias, otra Emma. pregunta que pregunta Luis aquí en el chat, si es correcta la altura del toma en la representación que está al lado de la T. ¿Se refiere tal vez a alguno de los momentos donde vos muestras? Sí, bueno, es para que entre. Sí, la altura del cable canal va del toma corriente, de todas maneras, si eso es una oficina, puede estar correcto. En una oficina se considera que no hay niños, puede estar a menos de 90. O si es una vivienda y está a menos de 90 centímetros el toma corriente, si es un toma corriente con protección a la inserción de objetos extraños, o sea, de tal manera que no se puede meter un fierrito a un niño, entonces también puede ir abajo, entre 20 y 90 centímetros puede ir mientras tenga pantalla de protección el toma corriente. Voy a decir algo. Era un dibujo y esa persona que hizo la pregunta interpretó de que el cable canal estaba apoyado en el piso y estaba instalado sobre la pared. Claro, no lo he visto. Bueno, o sea, supongo que es el dibujo de siempre. Sí, estaba contestando con la pantalla ahí. Pero lo que voy es, se interpreta, o sea, hay un fondo blanco y han interpretado de que estaba apoyado en el piso y... Puede ser. Yo pensaba que interpretaba que está muy bajo. Sí, entiendo. Que entren todos los accesorios, claro. Porque, claro, sí, igual... La idea es mostrar en una imagen. Claro. Era para... No está mal el dibujo. Pero voy a mi justificación porque hice yo el dibujo. Bien. Han interpretado de que estaba apoyado en el piso y no hay un borde. A eso iba. Muy bien. Buenísimo. Bueno, David, vamos con tus preguntas. Antes de arrancar, ¿te parece? Bueno, sí, los de Facebook y los que están viendo en este momento la grabación de YouTube no van a ver las preguntas, pero los que están en Zoom sí. En la primera pregunta, siempre un termómetro. ¿Sí? Uno puede elegir más de una respuesta aquí. Si han asistido a webinars anteriores de Rocket y si han asistido al de diseños, el de tableros trifásicos, el de diseño de circuitos eléctricos, el de simbología 1, donde hemos visto planos y esquemas unifilares, el de simbología 2, donde hemos visto software de planos, de esquemas y de simulación de circuitos, y otra opción es si es la primera vez que asisten a un webinar. Después, no veo otras preguntas. No, ahora terminamos con esta y salen las segundas. Perfecto, perdón. Vamos por partes.
¿Querés empezar a compartir la pantalla y contarnos un Sí, poquito sí. qué vamos a ver hoy? Sí, perfecto. Estaba chequeando ahí las preguntas. Gente que dice haber utilizado los productos y estar muy conforme en general, así que ya podemos Excelente, muchas gracias. compartir la pantalla. Avísenme si la ven. Ahí sí. Sí, Buenísimo. Cualquier cosa de las preguntas, vete avisándome, Patito. sí, mira, si querés ya finalizamos con la primera. Sí. Ahí compartimos los resultados. Bien, la mayoría está en el de planos. Hay un 23% que asiste por primera vez hoy. Buenísimo. De nueva, les comento que todo lo anterior está en el canal de YouTube de Rocker. Y buenísimo, la mayoría ha asistido más que nada de los de simbología. Les digo esto porque todo es conocimiento previo para lo de hoy, pero siempre tratamos de que sean independientes los distintos webinars. Perfecto. Bien. Este va a ser el tema de hoy, pero en la pregunta 2 dice, si un ventilador con luz cuenta como una boca o como dos bocas. Esa es la pregunta para ustedes, una pregunta que va a ser respondida a lo largo de esta charla de hoy. Y otra pregunta dice, ¿desde qué circuito alimenta usted un timbre? No pregunto qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Estoy preguntando si ustedes como instaladores, cuando tienen que instalar o alimentar la energía de un timbre, si derivan esa energía del circuito de iluminación o si lo hacen desde el circuito de toma corriente. Hoy vamos a hablar de eso también, entre muchas otras cosas. Perfecto. En la primera tengo mi duda. ¿Puedo? ¿Respuesta correcta o incorrecta? A ver, contanos, danos un... Tengo mi duda. ¿Puedo repreguntar? A ver. Porque acá pregunta si un ventilador, o sea, con luz cuenta como una boca o dos bocas, se entiende de que es con luz. Ahora, ¿es a la hora de presupuestar o Muy a la... bien. Es algo que vamos a hablar hoy porque una de las grandes confusiones del concepto, el bendito concepto de boca, Y voy a dar mi respuesta sin saber nada. buenísimo, pero me das el pie perfecto. ¿Por qué? Porque una de las cosas que vamos a tratar de dejar en claro hoy es cómo se interpretan las bocas a los fines de la reglamentación y de los cálculos de un proyecto. Y otra cosa es cómo se computan las bocas a la hora de cobrar. ¿A qué le llamo boca cuando cobro una instalación? ¿Y a qué le llamo boca cuando hago el cálculo de una instalación según el reglamento? Son dos conceptos distintos de boca que se confunden. Muy bien. Bien. A la hora de presupuestar, yo lo presupuestaría como una boca, porque se entiende que es algún conjunto, pero a la hora de diagramarlo como dos bocas. Ahora vamos a ver. El ventilador con luz, la mayoría dice el 66%. Una boca. Que cuenta como una boca. Y en el caso del timbre, el 57% lo alimenta desde el circuito de iluminación. Estoy hablando de un timbre, no de un portero eléctrico. ¿Sí? Perfecto, entonces. En la confección de proyectos eléctricos, en esta parte 1, tenemos hoy, ¿cuándo es la parte 2, Pato? El 19 de noviembre. Atenta. Muy bien. Tenemos una parte 2 de esto, porque este tema no es ni para una ni para dos clases. Pero el esquema, el mapita que nos tenemos que hacer, muchas veces esto es un poco confuso, es que tenemos que arrancar con un plano de arquitectura. Yo he hecho uso del Proficad, que es un programa que hemos presentado en el webinar anterior, para que vean la utilidad de tenerlo así. Y les comento, creo que es algo que no he mencionado, pero aquí lo van a ver, que se puede hacer por capas. O sea, uno puede tildar y destildar en ese programa y sacar todas las luces o sacar todos los muebles y que aparezcan solo las luces para contarlas más fácilmente y demás. O sea, el que maneja programas de diseño asistido por computadora sabe lo que es una capa. Pero en definitiva, el plano de arquitectura es nuestro punto de partida. Puede ser que lo hayamos hecho nosotros o puede ser que un arquitecto nos lo da y me dice, toma, presupuéstame esto. ¿Sí? De ese plano de arquitectura vamos a hacer un cálculo que se llama la superficie límite de aplicación. ¿Sí? La superficie límite de aplicación, que vamos a ver qué es.
Con la superficie límite de aplicación vamos a determinar un grado de electrificación. Con el grado de electrificación y ese plano en la mano, vamos a ir ambiente por ambiente y vamos a ir determinando los puntos mínimos de utilización. Es decir, cuántos tomacorrientes tengo que tener como mínimo para este ambiente y para esta potencia, y cuántas luces tengo que tener como mínimo para este ambiente y para esta potencia. Esos serían los puntos de utilización. Básicamente las luces y los tomacorrientes. Pero también con el grado de electrificación vamos a determinar un número mínimo de circuitos. Una cantidad mínima de circuitos que nos obliga el grado de electrificación. De ahí para arriba vamos a ver por qué es necesario un número mínimo de circuitos y por qué es necesario establecer una cantidad mínima de puntos de utilización. Después, con el grado de electrificación, ¿sí? Y con todo esto que acabamos de diseñar, con los circuitos y demás, vamos a hacer un cálculo de la demanda de potencia máxima simultánea. ¿Sí? Esto es los pasos que tenemos que ir haciendo. Una vez que tenemos la demanda de potencia máxima simultánea, calculamos la corriente, la llamada IB, por cada circuito. ¿Sí? La corriente que va a haber en cada circuito, la corriente de proyecto. La que esperamos que exista, los amperes que esperamos que exista, eso es corriente de proyecto, en un determinado circuito en condiciones normales de utilización, no en sobrecarga ni cortocircuito. Una vez que tengamos la corriente que va a consumir ese circuito, vamos a determinar de cuánto tiene que ser ese cable, de 2,5, de 4 o de cuánto, o sea la sección. Una vez que determinamos la sección de ese cable, vamos a determinar o saber cuánta es la corriente máxima que aguantaría ese cable, que sería la intensidad admisible, se simboliza como IZ. Y una vez que tengamos eso, una vez que tengamos la intensidad de corriente admisible, podemos calcular la intensidad asignada de la termomagnética, la intensidad asignada o nominal de la termomagnética que va a proteger a ese cable. Eso sería más o menos a grandes rasgos. Ahora, también teniendo la demanda de potencia máxima simultánea, esto lo vamos a hacer paso por paso, simplemente es el mapa general. También vamos a tener una corriente general de todo el tablero, o sea, la línea principal de ese tablero. Y también vamos a saber con eso qué cable vamos a poner y qué térmica vamos a poner. Hoy vamos a tratar de llegar hasta aquí. Esto sigue, ¿no? Es un mapa conceptual que sigue. Pero hoy vamos a tratar de llegar por lo menos a saber cuánto es la corriente que vamos a tener en cada circuito y en cada tablero. En la próxima continuaremos con esta mapa. Perfecto, entonces aquí está el plano que hemos dibujado para esta ocasión. Tenemos aquí las cotas, tenemos un living comedor aquí tenemos una cocina, ahí se ve la bacha, la cocina, aquí tenemos un baño, se ve la ducha y todo lo demás, y tenemos dos habitaciones. Este es el plano de arquitectura del cual estamos por partir. Lo primero que tenemos que hacer es multiplicar largo por ancho, para saber en cada ambiente cuántos metros cuadrados es. ¿Sí? Lo primero que tenemos que hacer, porque una de las cosas que tenemos que presentar como documentación técnica es el plano donde me diga los metros cuadrados de cada superficie. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la superficie límite de aplicación. ¿Qué es eso? La superficie límite de aplicación es algo que ya hemos calculado en otras ocasiones, por ejemplo en el webinar de diseño de circuitos. Es la superficie cubierta, o sea, los metros cuadrados cubiertos más un 50% de la superficie semicubierta. Recordemos que una superficie semicubierta es, por ejemplo, un balcón, una galería, algo que no tiene las 4 paredes, sino que le falta al menos una, o que una de las paredes no está completa. Eso sería una superficie semicubierta. Se calcula la superficie límite de aplicación como, entonces, la superficie cubierta más la mitad de las superficies semicubiertas. Primero calculamos eso, superficie límite de aplicación. Perfecto. Entonces aquí, en vez de tener las cotas con las medidas como teníamos, ahora tenemos los metros cuadrados de cada ambiente. ¿Sí? No hay mayores problemas aquí, salvo en el pasillo, digamos, que le he tenido que descontar esta parte, ¿sí? Mejor dicho, esta habitación, que el pasillo le come ahí una parte, pero son rectángulos, largo por ancho y listo, tengo los metros cuadrados. Perfecto. Y aquí no tengo superficies semicubiertas por el momento. Tal vez en la próxima paleta. Pero aquí no hay superficies semicubiertas. Todas son superficies cubiertas, entonces, para calcular superficie límite de aplicación, lo primero que tenemos que hacer es
o lo único que tenemos que hacer es sumar todo esto, ¿sí? Los 23,31 metros cuadrados del comedor, los 9,24 de la cocina, los 3,15 del pasillo, ¿sí? Los 6,16 del baño, y el 13, algo y el 10, algo de las habitaciones, y eso nos da 65,32 metros cuadrados. Esta es nuestra superficie límite de aplicación. En 2 pasos ya tengo un montón de cosas para hacer. Porque esta superficie límite de aplicación me va a permitir ir al siguiente paso, que es el grado de electrificación. Vamos a explicar rápidamente ahora qué es el grado de electrificación, y después, antes de pasar al siguiente, Emma, me vas a decir algunas preguntas que pueda ir surgiendo, si es que hay alguna. Pero el grado de electrificación es básicamente algo, ¿sí?, que me da una idea de la potencia aparente que este inmueble va a demandar por circuito y en conjunto. Y está relacionado con la superficie del inmueble. O sea, la superficie la tenemos que calcular primero para que después podamos ir a una tabla que me da el grado de electrificación. Ese grado de electrificación va a ser una idea de la potencia aparente. Aparente quiere decir que estamos hablando de volt-ampere y no de watt. Entre hoy y el webinar que viene vamos a hablar de volt-ampere y watt, y lo van a aprender a diferenciar un poquitito, pero si quieren verlo detalladamente, tenemos los webinars de diciembre, donde vamos a hablar de factor de potencia, energía reactiva y armónico. Entonces ahí vamos a tener que dejar clarito y paso por paso la diferencia entre potencia activa, reactiva y aparente, o sea, la diferencia entre volt-ampere, watt y volt-ampere reactivo. ¿Alguna pregunta de más? A ver. Bueno, a ver, ¿qué tenemos? ¿Se me ve a mí, no? No. Ahora sí. Sí, te iba diciendo ahí que... Preguntan si una galería es una superficie cubierta o semicubierta. Esto ya hemos tenido, si no me equivoco, Sí, señor. un webinar de esto. Me imagino que has hablado ahí. Sí, una galería es una superficie semicubierta en general, depende de, o sea, si con galería nos referimos a, digamos, depende a qué nos referimos. A una especie de pasillo ancho con todo cerrado, o nos referimos a galería como algo que está al frente y me deja ver la calle, o al fondo y me deja ver el jardín o el patio. O sea, es simple, la superficie semicubierta es aquella que no tiene todas las paredes, no tiene las 4 paredes. Si le falta una, al menos, o si esa le falta, pero tiene solamente una partecita, es semicubierta. Si tiene las 4 paredes, es cubierta. ¿Y si tiene una puerta que no tiene puerta? Nah. Y bueno, sería, depende del ancho ahí de la pared, pero hay toda una definición, digamos, que la EA toma del Código de Electrificación de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, está todo pensado. Está todo pensado. Sí, pero está bien la pregunta. Y todo tiene una respuesta, por lo visto. Sí, lo que pasa es que, ¿en qué me cambia que la superficie sea semicubierta? Bueno, si la superficie es semicubierta, por ejemplo, un hall, o no sé, un balcón, el grado de protección IP de las luminarias que yo pueda poner ahí adentro no es lo mismo que si está a la intemperie o si está afuera. Semicubierta es como que está ahí en un lugar medio. Entonces, es importante tener esa diferenciación. Hay otra pregunta. Y el ancho de una puerta. Bueno, dime. Esa pregunta mía sirvió para que llegue esta otra. Cuando sacamos DPMS, nos da el grado de electrificación del proyecto, yéndonos de base con la superficie y luego calculando el circuito por circuito. Bueno, ahora estamos por ver todo eso. Bien. Cuando calculamos el grado de electrificación, eso me va a servir en uno de los pasos que todavía falta para calcular la demanda de potencia máxima simultánea. Ahora estamos en el grado de electrificación por el cual tenemos que saber la superficie límite de aplicación, para lo cual ya hemos calculado que son 65, algo de metros cuadrados. Entonces vamos a la tablita esta de la EA donde me dice, según los metros cuadrados del inmueble, ¿qué grado de electrificación corresponde? El grado de electrificación mínimo es hasta 60 metros cuadrados, el grado de electrificación medio es entre 60 y 130, y así sigue, elevado, superior, sus metros cuadrados. En este caso tenemos 65, algo de metros cuadrados,
¿sí? Esto que habíamos calculado aquí, 65,32, por lo que corresponde en esta tabla a un grado de electrificación medio. Más de 60, pero menos de 130. Perfecto. Al estar en un grado de electrificación medio, eso ya nos dice algunas cosas. Una vez que tengo el grado de electrificación, ya puedo calcular, no solo con el grado de electrificación, sino con el plano de arquitectura en la mano, ¿sí? Con esas dos cosas, con el grado de electrificación y con las medidas de cada ambiente, tengo que determinar los puntos mínimos de utilización, ¿sí? Los puntos mínimos de utilización se refiere a, en cada ambiente, como mínimo, cuántas luces y cuántos tomas tengo que tener. Eso es en definitiva. Como mínimo, para lograr un adecuado confort y una adecuada funcionalidad de esa instalación, ¿sí? Mínimo de ahí para arriba, como siempre vamos a aclarar eso. Entonces, ¿para qué sirve determinar puntos mínimos de utilización? Para asegurar que la vivienda posee una cantidad de bocas que permita un confort mínimo en la utilización de aparatos electrodomésticos e iluminación. Para eso es necesario determinar una cantidad de puntos mínimos de utilización, y eso va a depender del grado de electrificación y del tamaño del ambiente. Por ejemplo, aquí yo cuando hago un proyecto hago al revés, ¿sí? Algunos lo que hacen es fijarse cuál es la cantidad de luces como mínimo que se pide en cada ambiente, y después ver si hay que agregarle alguno más para cumplir con el mínimo. Yo lo que hago es poner las luces que necesito, porque en general, y después verifico, porque en general es poco lo que exige la EA en esta cantidad de puntos mínimos, y generalmente lo vamos a cumplir fácilmente a los puntos mínimos. Ejemplo, yo aquí lo que he hecho es, para iluminación, poner 2 en el living comedor, 2 en la cocina, 1 en el pasillo, una luz en el baño, una luz en cada habitación, una luz aquí afuera y una luz aquí. Perfecto. Esos son así he planificado las luminarias. Fíjense que para esto lo que he hecho esa es la ventaja de tener programas como lo que hemos aprendido o conocido el Proficad la semana pasada, o el AutoCAD o cualquiera. Esto lo he hecho en Proficad ahora para hacer honor a que es útil lo que venimos viendo en otros webinars. Destildamos la capa de medidas, de cotas, de muebles. Aquí no veo los sofás, no veo la bacha de la cocina, no veo la ducha. ¿Para qué? Para que quede más limpio el dibujo, y cuando tenga que ubicar las lámparas y cuando tenga que contar cuántas luces son, sea mucho más simple. Entonces ahí tenemos esta cantidad de luces. Lo mismo, destildamos esas luces y ahora empezamos a ubicar los tomas. Todos hemos hablado muchísimo de los símbolos de los tomas, de los distintos símbolos, ¿sí? No me he querido poner a poner que son tomas dobles esto, le podríamos poner un por 2 ahí, eso va a depender ahí en la referencia, pero estos son tomas corrientes, ¿sí? Tomas corrientes con toma tierra se sobreentiende porque todos los tomas corrientes hoy en día vienen con la tercera patita de tierra. Entonces distribuimos de esta manera los tomas corrientes en los ambientes. Ahora me fijo si eso alcanza para el grado de electrificación o para los puntos mínimos de utilización que me pide la EA, y veo si necesito agregar alguno más o si ya estoy cumpliendo con esto, que yo arranco por lo que necesito y después verifico con la EA. Esa es mi forma de hacerlo. Como les decía, otros lo hacen al revés. Van ambiente por ambiente y se ponen a poner los puntos mínimos de utilización que le pide la EA, y después ven si necesitan alguno más. Yo hago al revés. Pongo lo que necesito y verifico con la EA que generalmente, como es poco lo que se exige en este punto, siempre lo terminamos cumpliendo. Entonces, esta tablita, ¿sí? Según el ambiente, el grado de electrificación, cuántas bocas de iluminación y de toma corriente tengo que tener. Sala de estar, comedor, mínimo, medio, elevado, superior. ¿Sí? Como esto es medio complicado de hacer en un solo golpe de vista, la vamos a ir recortando y viendo ambiente por ambiente qué es lo que me exige la EA. ¿Sí? Aquí lo que he hecho es tirar la capa o sea, que se vean todas las luces, todos los tomas y todas las superficies en metros cuadrados de los ambientes. Porque eso es lo que necesito saber para los puntos mínimos. Por ejemplo, en la sala de estar, comedor diario, escritorio, estudio, biblioteca o similares, para un grado de electrificación medio, estamos hablando aquí en living comedor, digamos, o sala de estar comedor,
para un grado de electrificación medio, tengo que tener una boca de iluminación. Después vamos a ver bien a qué se refiere IUG y TUG, pero IUG tómenlo como boca de iluminación y TUG como boca de toma corriente. Tengo que tener una boca de iluminación cada 18 metros cuadrados de superficie o fracción. ¿Qué quiere decir esto? Si tengo 18 metros cuadrados o menos, necesito por lo menos una boca de iluminación, me dice la IA. Ahora, si es entre 18,1 y 36, que sería 18 por 2, bueno, necesito 2 luces y así. En definitiva, sería dividir los metros cuadrados entre 18. Me va a dar 1, algo. Quiere decir que tengo que poner mínimo 2 luces. ¿Se entiende? O sea, es cada 18 metros cuadrados, una boca cada 18 metros cuadrados o fracción. O sea que entre 18,1 y 36 tengo que poner 2 luces como mínimo. Después de 36 ya tengo que poner 3 luces como mínimo y así. Voy sumando de 18 en 18 si lo quieren ver así. Perfecto, estoy cumpliendo porque tengo aquí 2 luces en el living comedor. Ahora, para el circuito de toma corrientes de uso general, me dice que tengo que tener una boca cada 6 metros cuadrados de superficie o fracción. Mínimo 2. Bueno, aquí tengo 23,31 metros cuadrados. ¿Sí? O sea, esos 23,31 lo tendría que dividir entre 6 para saber cuántos tomacorrientes corresponden. Y esto me da 3,8. ¿Sí? Los metros cuadrados son de la superficie de este living comedor. Y me dice que cada 6 metros cuadrados tengo que tener una boca de toma corriente. Lo divido entre 6 y me da 3,8. Eso quiere decir que tengo que poner, redondeando para arriba, 4 tomacorrientes, como mínimo, en este ambiente. A ver, ¿cuántos he puesto? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, he superado el mínimo, por lo tanto estoy cumpliendo. Recuerden que esto es mínimo. Vamos a otro ambiente. El baño. El baño, tanto en el grado de electrificación mínimo, medio, elevado, superior, es lo mismo. Una boca de iluminación como mínimo, y aquí la tengo, y una boca de toma corriente como mínimo, que está puesta aquí. Entonces estamos cumpliendo con el mínimo de la EA. Y ahí dice, entre paréntesis, para toilet, ver tal artículo. ¿Por qué? Porque para la EA no es lo mismo un baño que un toilet. Un baño es algo que tiene ducha, receptáculo de ducha, o tiene bañera y demás. En cambio, un toilet es algo que tiene el inodoro, a lo sumo el bidet y un lavamanos, pero no tiene lugar para bañarse. Eso es toilet. Y tiene sus particularidades que las hemos hablado largamente en otros webinars, pero aquí estamos hablando de un baño, necesito una luz y un tomacorriente. Listo, estamos cumpliendo con lo mínimo exigido por la IA. Ahora vamos a la cocina. La cocina tiene aquí sus particularidades. La cocina, para el grado de electrificación medio, me pide mínimo 2 bocas de iluminación. Creo que se ve ahí, para la cocina, para el grado de electrificación medio, me pide 2 bocas de iluminación. Entonces, tengo 2 bocas de iluminación en la cocina, estoy cumpliendo con el mínimo. Y de toma corriente me pide, esto es lo que siempre se dificulta la interpretación. Aquí dice que para el grado de electrificación medio en la cocina, necesito 3 bocas más 2 módulos de toma corriente. Entonces ahora vamos a explicar esto detalladamente y cuando terminemos de explicarlo, Emma, no sé si estás, me podés tirar algunas preguntitas más porque veo que la burbujita del chat está que explota, pero termino de explicar qué sería, cómo se interpreta esto de 3 bocas más 2 módulos, que dice la EA, de lo que tengo que poner en la cocina, en un grado de electrificación medio. Sí, aquí yo tengo 5 tomacorrientes en la cocina. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. ¿A qué se refiere con 3 bocas más 2 módulos? Se refiere a esto. 3 bocas más 2 módulos de tomacorriente quiere decir que se deben instalar, me tapaba ahí 5 módulos tomacorrientes en 3 o más cajas. O sea, lo que quiere decir es que tengo que tener 5 módulos, como mínimo, de toma corriente en la cocina,
y tiene que estar distribuidos en 3 cajas como mínimo. ¿Sí? Porque algunas posibles soluciones son estas. Por ejemplo, estos son 3 cajas y son 5 módulos. Pongo 2 toma doble y un toma simple. Estoy cumpliendo. Son 3 bocas, ¿sí? Pero son 5 módulos de toma corriente. Otra solución posible es esta. Estoy superando el mínimo. Estoy cumpliendo los 5 toma corrientes, pero está en más de 3 bocas distribuido. A eso se refiere cuando te dice 3 bocas más 2 módulos. Se refiere a que en mínimo 3 cajas distintas ponga como mínimo 5 tomas distintas. Lo soluciono como yo quiera. Si quiero pongo 5 tomas dobles en la cocina, bueno, listo. Estoy cumpliendo con la EA igual. Estoy superando el mínimo exigido de los puntos mínimos de utilización. Muy bien. Antes de pasar al ambiente que sigue, Emma, si tenés alguna pregunta, ¿te decía? Bien, sí, sí. Bueno. Preguntan. En el baño, ¿se puede colocar una luminaria en el cielo raso? Gracias. Sí, sí, se puede colocar una luminaria en el cielo raso. No está nada prohibido, simplemente hay unas distancias que respetar, unas zonas, ¿sí? Que están todos aquí bien detallados. Tengo todo aquí a mano, no van a creer que esto estaba preparado ni nada. ¿Sí? Está el reglamento 701 exclusivo de baños, no sé si me ven, ¿sí? Pero lo estoy mostrando ahí, el reglamento 701 para baños y ambientes con grifería emisora de agua. Entonces, tenemos unas distancias que respetar, pero se puede. Esa sería la respuesta. Bien, tengo algo acá que justo le da con la imagen que estamos mostrando ahora. Un toma doble lo contamos como 2 tomas para el proyecto. Viste que ahora los tomas, bueno, son 2, pero su instalación es 1. Sí, hay algunos tomas que vienen, digamos, monobloque, que le pongo los 3 cables a 3 tornillos, o sea, fase, neutro, tierra, a 3 tornillitos e internamente está puenteado. Bueno, no importa, ahora vamos a ver a qué nos referimos con boca de toma corriente, más adelantecito, digamos, y va a quedar claro con imágenes. Voy con la última y seguís. Las luces, que tal vez es un poquito más larga la respuesta. ¿Las luces exteriores no deberían estar en un circuito de uso especial por estar expuestas al medio ambiente? O sea, el exterior, me imagino. No, hay una recomendación de iluminación de uso especial que ni siquiera existe como tal en la 770, sino que estaba en la 771. La reglamentación de viviendas, oficinas y locales es la 771, la de viviendas unifamiliares hasta 63 amperes, que es un recorte y una actualización. No habla de iluminación de uso especial, directamente dice si quiere circuito de iluminación de uso especial o circuitos específicos, vete al otro reglamento. Pero lo que decía, o lo que dice el reglamento 771, mejor dicho, es que se sugiere poner iluminación de uso especial, un circuito aparte a los tomas y a las luces que estén expuestas al exterior, pero no se refieren a este caso que yo estoy haciendo, sino a un caso de unas luces, por ejemplo, unas jirafas o farolas de jardín, ¿sí? O a unas luces o a unas luces que están en la tapia, digamos, en la medianera con el vecino y tengo un fondo grande, un jardín. A esas luces se refiere, no las luces que están en el perímetro de la construcción. Estas luces no estoy obligado a ponerlo en el circuito de iluminación de uso especial. Muchas veces está esa confusión. Incluso aquí no he dibujado nada, puedo tener un IP67 aquí, ¿sí? Obviamente que tengo que tener mínimo IP44 al estar expuesto a la lluvia, ¿no? Pero puedo tener un IP67, puedo tener que tengo un voladizo o un alero aquí y aquí, digamos, y a esto no le está dando tampoco directamente la lluvia. Bueno, entonces, no es obligatorio poner esas luces de afuera en un circuito de iluminación de uso especial. Es una confusión muy común. La iluminación de uso especial no se refiere al perímetro de la construcción cubierta. No se refiere a las luces esas que tengo al frente y al fondo de mi casa, sino
a luces que pueden estar en un jardín, a una farola, en una tapia, a eso se refiere. Bueno, si querés, no sé si querés seguir, algo que voy a decir es para otro webinar, por la cantidad de preguntas que hay, el tema de bocas, de obligaciones, mínimos, dónde sí, dónde no, hay mucha pregunta de eso. Sí, sí. Tal vez muchas de esas preguntas se vayan contestando a lo largo de lo que viene. Así que vamos a dejar... mira, te digo dos rápido y después en la otra, si querés, lo podemos contestar o no. ¿Cómo se cuenta los tomas con USB? Y si es una obligación poner algún toma sobre la mesada. Dice en la mesada, pero por encima de la mesada. Así que, como eso hay un poco más. Es difícil responder todo, pero bueno. Ahora vamos a ver si con esto se responde y si no, después le damos respuesta. Bien. ¿Te parece? Sí, para hacerlo rapidito, mirando de arriba a la bacha, a 15 centímetros para cada lado tengo que tener como mínimo los tomacorrientes de separación. Y a 40 centímetros de la grifería. O sea, no puedo tener si quieren la canilla, monocomando o grifería, como lo conozcan, en la pileta de la cocina, no puedo tener un toma ahí al lado porque por obvias razones que le puede salpicar agua y demás. Pero hay unas distancias mínimas que respetar. Lo puedo poner sobre la mesa tranquilamente siempre y cuando lo ponga mínimo a 40 centímetros de distancia de esa grifería emisora de agua, mínimo 40 centímetros para cualquier lado, y digamos de la grifería en sí, y de la pileta en sí, tengo que estar 15 centímetros separado con el toma como mínimo, para un costado o para el otro. ¿Sí? Y la otra de USB, no está dicho todavía en el reglamento, estamos haciendo el reglamento nuevo de la EA, todavía no contempla los tomas USB, pero seguramente va a decir algo. Por el momento lo vamos a tomar como una boca de toma corriente. Bárbaro. A tener en cuenta, Patricia. Así que se lo dejamos ahí. Sí, totalmente. Perfecto. Entonces, aquí tenemos en esta imagen todas, de nuevo, las luminarias, los tomas y un metro cuadrado de cada ambiente, porque veníamos hablando de los puntos mínimos de utilización, que dependían tanto del tamaño del ambiente como del grado de electrificación, que ya hemos establecido que es grado de electrificación medio en nuestro ejemplo. Habíamos hablado de la cocina, donde estaba ese problemita de interpretación, ¿sí? 2 bocas de iluminación, listo, están las 2 bocas. Y 3 bocas más 2 módulos de toma corriente, hemos dicho, eso se refiere a que tiene que haber 5 tomacorrientes como mínimo, distribuidos en 3 cajas distintas como mínimo, de la manera que yo quiera. Y aquí tengo 5 tomacorrientes, y probablemente todo esto sean dobles, aunque no le haya puesto un por 2 al lado, yo en la referencia puedo decir, quiero que todos sean dobles, ¿sí? Que este simbolito me indique que es un toma doble, y listo, chao, cumplo, y recontra cumplo con los puntos mínimos de utilización para este ejemplo, en la cocina. Muy bien, ahora vamos a los dormitorios. Los dormitorios me dice, me lo subdivide a su vez en 3 partes. Dormitorios de superficies menores a 10 metros cuadrados, entre 10 y 36 metros cuadrados, y mayores a 36 metros cuadrados. No sé, es un dormitorio enorme, con vestíbulo, no sé cuándo, el vestíbulo está aparte, bueno, no importa. El dormitorio que corresponde a nuestro ejemplo es este, porque tenemos un dormitorio de 13,2 metros cuadrados y otro de 10,26 metros cuadrados. Por lo tanto, estamos parados aquí. Tenemos un dormitorio que es mayor a 10 pero menor a 36, cada uno de ellos. Seguimos. El grado de electrificación medio es en el que estamos parados, por lo tanto, necesito de iluminación una boca de iluminación. Tengo una boca en este, listo, estamos cumpliendo con el mínimo. Y de toma corrientes me dice que necesito 3 bocas de toma corriente, 3 bocas de toma corriente en cada uno de ellos. En esta habitación tenemos 1, 2, 3 bocas de toma corriente, y en esta tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces, supero el mínimo en esta, y en esta estoy justo en el mínimo. En definitiva, en ambas habitaciones estoy cumpliendo con los puntos mínimos de utilización.
Ahora, de repente, en este dibujo ven que no tenemos los metros cuadrados, sino de nuevo están las cotas, las medidas, los largos y los anchos. ¿Por qué? Por eso hay que tener el plano en mano para hacer esto, no hacer en el aire. Porque en el caso de los puntos mínimos de utilización para pasillos, y para las áreas semicubiertas también, no me habla de los metros cuadrados, sino del largo, ¿sí? Por ejemplo, un pasillo cubierto, por ejemplo este, no me dice cuántos metros cuadrados, sino que me dice que tengo que poner una boca por cada 5 metros de longitud o fracción de iluminación, ¿no? 5 metros de longitud o fracción. Si fuera de 10 metros, tengo que poner dos luces como mínimo, el pasillo. Si fuera de 5,1 metros, tengo que poner 2 luces como mínimo. A eso se refiere con 5 metros de longitud o fracción. Si estoy entre 0 y 5 metros de longitud, digámoslo así, tengo que poner una como mínimo, una luz. Bueno, aquí he puesto una luz, estoy cumpliendo el mínimo. Y seguimos por el lado del grado de electrificación medio y nos encontramos con la parte de toma corriente de uso general en un pasillo. Dice que debe haber una boca por cada 5 metros de longitud. Fíjense que no me está hablando de metros cuadrados ahora, por eso el planito es diferente. No le he puesto los metros cuadrados aquí, sino los metros. Una boca por cada 5 metros de longitud. Una boca de toma corriente. Y aquí está. Estamos cumpliendo con el mínimo o fracción. Y dice entre paréntesis para pasillos de longitud mayor a 2 metros. ¿Por qué? Porque un pasillo más cortito, de menos de 2 metros, no tiene sentido que te exija un toma corriente. Ahora, si el pasillo es de más de 2 metros, bueno, probablemente necesites o sea bueno exigir un toma como mínimo, ¿sí? Para el caso del pasillo. Bien. Entonces, hemos cumplimentado con todos los puntos mínimos de utilización exigidos en cada ambiente de nuestro ejemplo, según el grado de electrificación de la EA. Seguimos con nuestro mapita conceptual, donde vamos viendo más o menos los pasos, aunque sea de esta primera mitad. El 19 esto va a ser. ¿Qué nos toca ahora? El número mínimo de circuitos. Voy a explicar por qué es exigible o por qué se exige un número mínimo, una cantidad mínima de circuitos. Justo en un grupo estaban preguntando justamente esto el otro día. ¿Por qué se exige un número mínimo de circuitos en la EA? Entonces, Emma, te voy avisando que cuando yo explique el número mínimo de circuitos, ¿por qué hay que hacerlo? Bueno, tírame una preguntita más o dos y seguimos. El número mínimo de circuitos, dice, es una cantidad de circuitos, ¿sí? Una cantidad de circuitos que permita proteger adecuadamente la instalación y a su vez dotarla de cierta flexibilidad en su operación para fines de mantenimiento de la misma o de los aparatos conectados a ella. Es decir, hay una cantidad mínima de circuitos que hacer. ¿Por qué? Porque si tengo todo en un solo circuito y tengo un problema en ese circuito, por ejemplo, y me salta la térmica o el diferencial de ese circuito, quedo sin servicio en toda la casa. En cambio, si por ejemplo tengo un circuito de iluminación por un lado y un circuito de toma corriente por otro, si tengo un problema en el circuito de iluminación, lo que puedo hacer es bajar la térmica del circuito de iluminación, enchufar un portalámpara en uno de los tomacorrientes y trabajar con iluminación hasta revisar la falla. Lo mismo al revés. Si tengo un problema en el circuito de toma corriente, o si tengo que extender una línea de toma corrientes y tomar tensión del circuito de toma corriente, puedo bajar la térmica o la termomagnética del circuito de toma corrientes y sigo teniendo luz, sigo teniendo iluminación para poder trabajar en buenas condiciones. Es un motivo para el número mínimo de circuitos, un ejemplo. Otro ejemplo sería que también tenemos que pensar que por ahí el cable del circuito de iluminación es de un tamaño, de una sección, y el cable del circuito de toma corriente a lo mejor es otro, y por lo tanto tienen que ir protegidos con térmicas de distinto valor esos cables. Más motivos para separar los circuitos. Y otra es, bueno, si yo tengo una cierta cantidad de puntos de utilización, porque quiero llenar de toma corrientes para no tirar alargues, para tener un confort, para tener siempre cerca un toma corriente, por ejemplo, perfecto. Pero eso puede hacer
que ya me sobrepasen la cantidad de bocas, entonces tengo que hacer varios circuitos. ¿Sí? Entonces a eso se refiere. A ver, Emma, ¿tenemos una o dos preguntas? Bien, acá tengo una consulta que dice, ¿qué sucede si el cliente no quiere el tomacorrientes en el pasillo? No, bueno, a ver, me parece un poco raro que no. Si vamos a lo que dice la reglamentación y dentro de todo lo que dice la reglamentación, lo que el cliente puede no querer, hay un montón de cosas que lamentablemente o no quiere o no puede o no le da el cuero o no le da la plata para hacer. Aquí estamos hablando de lo que exige el reglamento. En este caso es un beneficio para el cliente y habrá que explicarle que le va a quedar más cómodo porque después va a tener que tirar alargues. Capaz que ese tomacorriente que él en ese momento no lo piensa como útil en el pasillo, después cuando esté viviendo o cuando esté haciendo uso de esa instalación va a decir, ¿por qué no he dejado un toma aquí? Ahora tengo que tirar un alargue desde la pieza y en la pieza estoy molestando porque no puedo cerrar la puerta del todo o tengo que tirar un alargue para otra cosa de allá. Entonces, lo que hay que tratar es de explicar los beneficios de esto que por algo está pensado. Eso está bastante pensado y debatido. Los puntos mínimos, bueno, toda la reglamentación a ella no es perfecta, tiene errores como toda obra humana. Si ustedes ven su webinar también seguro hay errores, pero hay que tratar de explicar el beneficio de cumplir con el reglamento AEA al cliente. Por el lado de la seguridad, primero y principal, y después, bueno, en orden de prioridad, después está el confort. Si el tipo no entiende que eso va a ser mejor a su confort y no nos quiere hacer, no le podemos poner, digámoslo así, una pistola en la cabeza y obligarlo a que nos deje cumplir el reglamento. Sí, y hacer de entender de que no es para cobrar una boca más, me imagino, Claro. sino también Exactamente, por ahí está eso de que porque hay un reglamento. pueden creer que estamos poniendo cosas de más al cohete, digamos. No es mucho tampoco lo que exige la EA. Pueden creer eso porque estamos queriendo cobrar una boca más y no es así. Es cuestión de nosotros explicarle al cliente. Ahora, eso es en el confort. En la parte de seguridad, si hay algo que el cliente no quiera cumplir, deberíamos no hacer la instalación. Es difícil, la situación es difícil, hay que trabajar y demás. Pero nosotros tenemos que ver si dormimos tranquilos o no. Entonces, hay cosas reglamentarias que son muy útiles para el confort y hay cosas reglamentarias que son muy útiles para la seguridad. El confort, si el tipo quiere vivir incómodo, podemos negociarlo, pero la seguridad no la negociamos. ¿Sí? Seguimos. ¿Qué sucede? ¿Vas a hacer otra pregunta más? Sí. Sí, como vos quieras. Decime. Bueno, había otra. En el baño, cuando queremos colocar un extractor, ¿lo contamos como una boca más? Lo contamos como una boca más y lo conectamos al IUG o al TUG, al extractor. Perfecto. ¿Dónde se conecta o cómo y si es una boca más? Bien, ahora vamos a hablar de todo eso. Justamente Bien. ahora eso. Joya. Bien, para el número mínimo de... Sí. En el número mínimo de circuitos, la cantidad mínima de circuitos que aseguran el confort y la funcionalidad y la flexibilidad de mantenimiento y todos los argumentos que hemos dado, hay una cantidad de bocas como máximo que pueden ir en cada circuito, que es 15. Ahora, para eso tenemos que saber e interpretar bien qué es una boca. ¿Sí? En los circuitos de iluminación para uso general, que es lo que venimos hablando como la sigla IUG, ¿sí? Ahí lo que tenemos es en cuyas bocas de salida podrán conectarse artefactos de iluminación, estamos respondiendo lo de recién, de ventilación, combinaciones entre ellos, u otras cargas unitarias, cuya corriente de funcionamiento permanente no sea mayor que 10 amperes. Estamos hablando de qué es el circuito de iluminación de uso general y qué puedo conectar en una boca de este circuito de iluminación. Puedo conectar artefactos de iluminación, de ventilación, combinaciones entre ellos, y cualquier cosa que no supere los 10 amperes de consumo. No estamos hablando del conjunto, sino de una boca de iluminación. Tiene que no superar 10 amperes de consumo. A esa boca de iluminación la puedo conectar mediante
por ejemplo, borneras, ¿sí? O pelando las uniones, digamos, pelando el cable, retorciendo y poniendo cinta, o poniendo borneras, o también se usa mucho en los paneles LED de los hilos rasos desmontables, en negocios, comercios, bancos, farmacias, poner para facilidad de mantenimiento, conectar esas luces con ficha. Esa ficha puede ser del tipo 2 polos más tierra, o sea, de 3 espigas, de 10 amperes, conforme norma IRAM 2071, o sea, todo el toma y la ficha de 3 patas planas que todos conocemos, o de 16 amperes según la norma IRAM IS 60309. Esa tal vez no es tan conocida, tengo una aquí, no sé si me ven, pero esta es una ficha hembra, que son las azules industriales, ¿sí? IS 60309 de 16 amperes, y esta es la ficha macho, ¿sí? Entonces, esta también puede ir en un circuito de iluminación de uso general, no necesariamente la ficha 2071, o el toma 2071, mejor dicho, que es de 3 espigas planas. Entonces, en definitiva, máximo 15 bocas, eso es el circuito de iluminación. Entonces, esto es una boca de iluminación de uso general. Cuenta como boca, si lo conectamos al circuito de iluminación de uso general. Esto, justamente lo que preguntaban, un extractor tipo de los que se usan esos pequeñísimos, no estamos hablando de un extractor industrial, sino algo que seguro no es 10 amperes, esto no debe ser ni medio ampere el consumo. También cuenta como una boca de iluminación de uso general. El extractor puede estar en la cocina de un departamento o puede estar en un baño. Esto cuenta como una boca de iluminación de uso general, ¿sí? Puedo conectarlo, o es conveniente conectarlo al circuito de iluminación. Y aquí está una de las preguntas que hacíamos al principio. Esto ya lo hemos hablado en otro webinar, pero el público se renueva. ¿Esto cuenta como una boca o como dos bocas? Ventilador y luces. Bueno, es fácil. Tenemos que interpretar lo que dice la EA, pero esto hay que hacer la aclaración porque además del reglamento AEA están unas guías y mucha gente cree que esas guías son el reglamento. Las guías, estas que son a todo color, ¿sí? Que tienen fotitos, tienen todo muy lindo, no es el reglamento y tiene errores. De hecho, todo, como les decía, tiene errores, pero lo que tenemos que mirar es el reglamento y la guía es solamente un soporte de la interpretación. En esa guía, por ejemplo, hay un errorcito que se ha colado que es que cuentan a esta situación como dos bocas. Y no son dos bocas. Este ventilador con luz es una boca. ¿Sí? Vamos a leer de nuevo la definición de lo que es una boca de iluminación. Un circuito de iluminación de uso general en cuyas bocas de salida podrán conectarse artefactos de iluminación, de ventilación, combinaciones entre ellos. O sea, un ventilador con luz es una combinación entre iluminación y ventilación, u otras cargas unitarias cuya corriente de funcionamiento permanente no sea mayor que 10 amperes. O sea, de aquí donde lo alimentamos, de la boca, de la caja octogonal que va a estar aquí en el techo, ¿sí? Hacemos la alimentación de este ventilador, esa sería la boca, nunca va a consumir más de 10 amperes esto. Entonces, como conjunto, porque si no me pongo a poner que estos son 4 bocas porque son 3 luces y el motor. No, no es así. Aquí, donde tenemos la caja octogonal de la cual vamos a alimentar esto, mediante unión fija en general, lo que vamos a hacer es decir, bien, este conjunto no supera los 10 amperes. Entonces está dentro de la definición de una boca de iluminación de uso general. No supera ni a gancho los 10 amperes. ¿Por qué? Porque un ventilador bueno, tiene 50 watts su motor. Algunos, pero muy potentes, tienen 85 watts los ventiladores de techo, por ahí. Vamos a suponer algo, pero tenemos 100 watts el motor del ventilador, perfecto. Y vamos a suponer que estas 3 luces voy y compro en el mercado negro, porque ni siquiera existen las lámparas incandescentes en el mercado legal argentino, digamos. Compro 3 lámparas incandescentes de 100 watts. Totalmente mentira, no lo voy a conseguir, pero vamos a suponer que pongo estas 3 lámparas de 100 watts. 1, 2, 3, 300 watts, más 100 watts el motor. Totalmente exagerado. Y este conjunto tiene entonces 400 watts. Divido entre 220 para hacer el aproximado.
de amperes y no llega a los 2 amperes. Pero ni con toda la furia un ventilador con luz supera los 10 amperes. Ni con toda la furia, ni con todas esas suposiciones mentirosas que acabamos de hacer. Entonces, un ventilador con luz cuenta como una boca, ¿sí? Según la definición. Y esto lo he consultado con la persona que ha hecho la definición de boca, así que estamos interpretando bien aquí. Nada más que bueno, está por ahí esa mala interpretación. Circuito de toma corriente para uso general. La sigla es TUG, toma corriente de uso general. Bueno, las bocas de toma corriente, ¿sí? Son cargas unitarias de no más de 10 amperes, ¿sí? Que se ponen con la ficha de 3 espigas o los tomacorrientes de 3 patas o de 2 patas planas, pero el tomacorriente es de 3 orificios, digamos, planos, del IRAM 2071, o de 16 amperes, estamos hablando de un toma industrial, de los azules como lo que acabo de mostrar, y dice que las bocas de salida no sean más de 15. Bueno, esto es una boca de toma corriente de uso general, ¿sí? Porque es, en otra parte del reglamento me lo dice. Esto también es una boca de toma corriente de uso general, el toma corriente monobloque, digámoslo así, que viene para que, con solo 3 tornillos, para que yo lo meta fase de neutro tierra, también es una sola boca. Este toma corriente así por separado, 2 módulos, que yo pongo así, también es una boca de toma corriente de uso general, ¿sí? Me dice el reglamento que en una boca de toma corriente de uso general, en una caja 5x10, la rectangular, puede haber como máximo 2 tomas. No voy a poner 3 tomas, no tiene sentido, aparte, porque después me van a estorbar los enchufes. No puedo enchufar 3 cosas al mismo tiempo en una caja 5x10. Algunos ponen 3 tomas y no tiene ningún sentido. Pero aparte es antirreglamentario. El reglamento me dice que una boca de toma corriente es una caja de 5x10 que tiene un toma o 2 tomas, como máximo. Entonces, esto es una boca, esto es una boca, y esto es una boca de toma corriente. Más gráfico no lo puedo hacer. Y después también, por ahí muchos no conocen esto, o no han visto el webinar también que alguna vez hemos hecho sobre esto, existen los bastidores para cajas 10x10, cajas cuadradas, de las grandes. Entonces ahí puedo poner hasta 4 tomacorrientes, su correspondiente tapa, ¿sí? Y esto, para la EA, es una boca de tomacorriente de uso general. Me dice que si tengo una caja 10x10 y tengo máximo 4 tomas, bueno, esa cuenta como una boca de tomacorriente. A los fines de nuestro cómputo. A los fines de cobrar puede ser distinto, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de eso ahora. Entonces, queda claro, un ventilador con luz es una boca de iluminación. Un toma simple, un toma doble así, un toma doble así, es una boca de toma corriente, ¿sí? Una caja 10x10 con hasta 4 tomas corrientes, IRAM 2071, es una boca de toma corriente de uso general. Así tengo que saber para saber que no estoy sobrepasando las 15 que me pide. Otra cosa es cobrar. No voy a cobrar lo mismo por instalar este toma corriente que cobrar por instalar este toma corriente. No es una boca y una boca. Esto lo tengo que computar de otra manera. Muy bien. Entonces, estábamos definiendo qué es una boca porque hay una cantidad mínima de circuitos que tenemos que hacer según nuestro grado de electrificación. Entonces, como según los metros cuadrados que hemos calculado, el grado de electrificación es medio, para nuestro ejemplo, en esta tabla de la EA que me dice cuántos circuitos tengo que poner y de qué tipo, como mínimo, de ahí para arriba, según el grado de electrificación, vemos que caemos aquí. Grado de electrificación medio, como mínimo tengo que hacer 3 circuitos. ¿Cómo lo puedo hacer? De 2 maneras, la variante A y la variante B. En la variante A tengo 2 circuitos de iluminación y 1 de toma corriente, y en la variante B tengo al revés, un circuito de iluminación y 2 de toma corriente. Puedo elegir cualquiera de estas 2, pero como estoy en un grado de electrificación medio, me dice la AEA que tengo que hacer mínimo 3 circuitos, y van a ver que solita sale esa obligación ahora. Resalto que es mínima, porque si quiero hago 10 circuitos. No puedo hacer menos de 3. Eso sí, el mínimo está impuesto. Pero no hay un máximo de circuitos impuestos. El máximo es
una decisión económica, no es ni técnica ni reglamentaria. Muy bien. Entonces aquí tengo todos los tomacorriente y las luces. ¿Sí? Lo podríamos empezar a contar, pero ustedes créanme que aquí lo que tengo por el momento son 10 bocas de iluminación de uso general. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y 19 bocas de toma corriente. Entonces, ¿qué es lo que venimos aprendiendo? Que un circuito de toma corriente no puede tener más de 15 bocas. Por lo tanto, si tengo 19, seguramente tendré que dividir 10 por un lado y 9 por el otro, por ejemplo. Hacerlo de alguna manera que ninguno supere las 15 bocas. Y por otro lado, tengo la obligación, por el grado de electrificación, de hacer mínimo 3 circuitos. Entonces, ¿qué decisión tomamos en este punto? Como el número máximo de bocas por circuito es de 15, elegimos la variante B. La variante B del grado de electrificación medio. Es decir, un circuito de iluminación y 2 de toma corriente. Me viene al pelo. ¿Por qué? Porque voy a hacer un circuito de iluminación que va a tener por el momento 10 bocas. Y los circuitos de toma corriente, como son 19, supero los 15, los divido en dos partes. Un poco por un lado, otro poco por el otro, de tal manera que ninguno supere los 15. Perfecto. Ahora vamos a diseñar el trazado de las cañerías de ambos circuitos de toma corriente. Aquí lo que aparece como novedad, digamos, es un tablero principal. Si vienen siguiendo la simbología, esto quiere decir que aquí nomás ya está el medidor atrás, no hay un patio al frente ni nada. Simplemente dibujado un tablero para tener un lugar desde donde partir con las cañerías. Por un lado tengo un circuito verde que tiene 9 tomas, y por el otro lado el circuito rojo que tiene 10 tomas. Ninguno de los dos circuitos de toma corriente supera los 15 impuestos por el reglamento. Muy bien. Ya he diseñado, estamos en proyecto, ya he diseñado más o menos el trazado de cañerías de toma corriente. Ahora, para diseñar las cañerías o el trazado de las cañerías del circuito de iluminación, primero tenemos que ubicar los interruptores. Hasta el momento no habíamos hablado de dónde estaban las teclas. Entonces aquí ubico los interruptores. Las luces ya estaban, perfecto. Aquí tengo los interruptores. Entonces, en el living comedor tengo un interruptor en combinación, ¿sí? Un interruptor en combinación que apenas entro, enciendo estas dos luces y aquí tengo un ventanal, qué sé yo, tengo la mesa y aquí tengo otra combinación, digamos, que entre esas dos puedo encender estas dos luces. Pero también aquí hay otra llavecita más. Y otra llavecita más, que esa me va a manejar esta. El sentido común me va a ir diciendo más o menos lo que quería decir aquí, pero obviamente después para completar, como hemos visto, faltaría ponerle una A, una B, por ejemplo una A cada tecla y a la luz que va a manejar esa tecla A, una B a esta otra tecla y a la luz que va a manejar esa tecla. Muy bien. Y por supuesto, en el pasillo tenemos una combinación. Entro al pasillo, enciendo esa luz, salgo del pasillo, la apago y me voy a dormir. Después tenemos del lado de la cerradura, porque esto saben que es una puerta y esto me indica que se abre así. Me indica que se abre así. Del lado de la cerradura, como corresponde, voy, cuando estoy haciendo el proyecto y por lo tanto cuando voy a meter las cañerías en la losa antes de que la gente que hace el hormigonado haga ese trabajo, bueno, vamos dejando, colgando aquí unos cañitos al lado de donde va a ir la puerta, donde va a ir la cerradura de la puerta para que no me quede atrás de la puerta, por supuesto. Todo es sentido común ya. ¿Sí? Eso lo sabemos. Y a veces nos cambian encima el sentido de la puerta y queda atrás, pero bueno, eso es otro tema. Muy bien. Ahí tenemos esto. Esta me va a encender a la cocina. Y aquí tenemos en esta habitación, tenemos dos luces, dos teclas. Una que va a manejar esta y otra que va a manejar esta de afuera. Perfecto. Ahora, también otra cosa que no lo dice el reglamento, pero es una cuestión de sentido común. Cuando yo ponga estas dos teclas, se entiende que cuando vaya bajando la mano, la primera tecla que me encuentre es la tecla del ambiente, ¿sí? La tecla de la pieza. Y la otra tecla, la que sigue, es la tecla de afuera. Lo mismo pasa aquí. Aquí, la primera tecla tiene que ser la que me... lo que me prenda lo del living comedor,
y la tecla de abajo tiene que ser la que me prende esta luz de afuera. Perfecto. Y aquí fíjense, esto es lo que decíamos. Esta luz que está en el pasillo, por ejemplo, para la EA y a los fines del cómputo de los puntos mínimos de utilización y de la demanda de potencia máxima simultánea, esta luz del pasillo es una boca. Pero cuando nosotros cobremos, no es lo mismo que esta luz se encienda de una tecla común a hacer una combinación. No es el mismo trabajo. Esto se prende desde dos lugares, esta luz. Por lo tanto, cuando cobremos esta instalación, esto no cuenta como una boca. Cuenta como boca y media o dos bocas según el gusto de quien lo haga, ¿sí? Entonces, tenemos que determinar un precio por boca y después hay cosas que se cuentan como boca y media, cosas que se cuentan como dos bocas. Entonces, por eso está la confusión. Una cosa es lo que se considera boca en cobrar y otra cosa es lo que se considera boca para el cálculo o para la AEA. ¿Sí? Muy bien. ¿Y por qué no habían aparecido antes en el proyecto las teclas? Porque veníamos distribuyendo los tomas, veníamos hablando de circuitos, veníamos hablando de bocas, veníamos hablando de, qué sé yo, de un montón de cosas, pero las teclas ni aparecían todavía. ¿Por qué no aparecían? Simplemente porque la tecla no consume, no se considera un consumo. Ya sea el interruptor de efecto común o el de combinación, no consumen. Por lo tanto, para la AEA eso no es una boca es un consumo. Ya sea la lámpara o el tomacorriente donde voy a conectar eventualmente un aparato de consumo. Eso es una boca para la AEA. La tecla solita no es una boca. En cambio, cuando nosotros cobramos o computamos la instalación, le llamamos boca a el hecho de hacer una tecla con su portalámpara. Al conjunto ese le llamamos boca. Muy bien. Entonces, una vez que ya tengo decidido dónde van a ir todas las teclas y qué luces van a manejar, diseño el trazado de las cañerías. Esto me va a servir mucho de guía para cuando haga las cañerías al techo y, bueno, por supuesto las otras también. Emma, si puedes ir fijándote algunas preguntas, ahora te digo. Porque aquí les voy a dejar, bueno, aquí queda los tres circuitos de los que venimos hablando. Un circuito que está trazado en verde de uno de los tomacorrientes o del circuito de tomacorriente. En rojo el otro circuito de tomacorriente y en azul el circuito de iluminación. Todo el trazado queda en esta imagen. La pregunta sería si falta algo más, si le agregarían algo más a este proyecto que venimos por el momento. ¿Cómo vamos con el tiempo? Vamos bien. Bien. Dime. Bien. ¿Puedo llevar las cañerías de los circuitos de iluminación y tomas al centro de las cajas octogonal? Bien. La pregunta sería, porque aquí lo he hecho con total intención, meter cañerías aparte para tomas y meter cañerías aparte para luces. Pero si yo las llevo a la misma boca, quiere decir que la pregunta sería si está permitido en una misma cañería poner circuito de iluminación y tomacorriente compartido. La respuesta es sí. El reglamento, yo aquí lo he hecho a propósito, digamos, separado. Mientras puedan hacerlo separado, háganlo separado. Ahora, si en una misma cañería puedo poner más de un circuito, ¿está permitido? Sí, está permitido, pero tengo que cumplir tres condiciones. Tengo que cumplir que esos circuitos que vayan a la misma cañería, por ejemplo, tengo dos circuitos de iluminación, o uno de toma y uno de iluminación en la misma cañería, puedo poner hasta dos o tres circuitos de uso general en una misma cañería siempre y cuando cumpla con tres condiciones. Tienen que ser esos circuitos de la misma fase y venir del mismo tablero. ¿Sí? Tienen que ser la sumatoria de todos los dispositivos de protección de esos circuitos que vayan por esa cañería compartida, no tiene que superar los 36 amperes. Es decir, agarro la térmica de un circuito, la del otro y la del otro, o de los dos circuitos que se comparten. Sumo el valor del calibre de esa térmica, o de la intensidad asignada de esa térmica, con la otra, y no puede superar los 36. Por ejemplo, tengo dos circuitos de iluminación y uno de toma corriente, tengo 10, una térmica de 10, otra térmica de 10 y otra de 16. Bueno, son 36, no supero.
o tengo, qué sé yo, 3 circuitos de iluminación en la misma cañería. 10, 10 y 10, son 30 amperes las térmicas, la suma de térmicas no supera. Bien. Entonces, esa sería la segunda condición. Recordemos, la primera condición para compartir circuitos en una misma cañería es que pertenezcan a la misma fase de su circuito, elementado de la misma fase y del mismo tablero. Segundo, la suma de todas las térmicas de los circuitos que están en esa cañería compartida no puede superar los 36 amperes. Y tercero, la suma de todas las bocas de los circuitos alimentados por esa cañería no puede ser más de 15. Es decir, yo puedo tener iluminación y toma corriente en el mismo caño, pero tendría que poner 7 de iluminación y 8 tomas para poder compartirlo, para que la suma no sea mayor a 15. ¿Sí? Cumpliendo esas 3 condiciones, puedo poner circuito de iluminación y toma corriente en una misma cañería. Y además tengo que tener en cuenta que si son 2 los circuitos, la corriente que aguantan los cables que van por adentro van a aguantar un 20% menos, y si son 3 van a aguantar un 30% menos. Eso sería el factor de corrección por agrupamiento, que lo vamos a ver en la próxima. ¿Alguna pregunta más? Hay varias. Yo te aconsejaría de que terminemos y Dale. vemos ahí de vuelta preguntas a ver si llegamos a meter todo. ¿Vale? Dale, dale. Me pasaron por cucaracha que faltaban un par de... Puede ser que faltan unas cuantas diapositivas. Muy bien, entonces, lo que faltaría aquí, lo que no estaba previsto hasta el momento, es esto, que he dibujado con color rosa. Recuerden que en el Proficad no están los símbolos, no todos los símbolos están compartidos por el reglamento argentino, pero uno puede hacer su propio símbolo. Eso lo hemos hablado antes. Este es el símbolo de una campanilla, o sea, de lo que suena, y este es el símbolo de un pulsador. Y esto está con línea de trazo discontinuo, un punto, una raya, un punto, una raya, porque esto es una cañería de señales débiles, si quieren decirlo así. Una cañería de baja tensión, o de muy baja tensión en este caso. Muy bien. Entonces aquí tenemos el timbre. ¿Sí? Un timbre que, ¿para qué me sirve pensar esto? Bueno, al lado de la puerta de entrada, bajo un caño cuando estamos haciendo las cañerías para la losa antes de hormigonar, bajo un caño para acá, porque ahí va a ir el pulsador en algún lado, tiro ese caño hacia la cocina, porque la cocina es el lugar más o menos central, ¿sí? Más o menos central, y porque se puede escuchar de todos los puntos de la casa, y en general porque las personas, puede estar el señor cocinando o la señora cocinando, o hurgando la heladera, no sé, pero por ahí andamos mucho en la cocina. Entonces se recomienda que ahí suene. Sería lo mismo ese cañito que nosotros dejamos cuando hacemos la losa, digamos ahí, parte para esta parte. Sería la misma utilidad si en vez de tener un timbre tenemos que sea un portero eléctrico. Bien. La cuestión es, ¿de dónde lo alimentamos? La gran pregunta que les he hecho hoy antes de empezar esto. ¿De dónde alimentamos esto? Bueno, aquí está dibujado el circuito de iluminación, ¿sí? Lo azul, y está de dónde lo hemos alimentado. De la boca de la cocina, de la boca de techo de la cocina, que esté más cercana, de ahí vamos a alimentar. Vamos a dejar un cañito cuando estemos haciendo la losa, un cañito ahí que caiga en donde va a ir la campanilla, o sea, lo que suene cuando tocan el timbre. Eso se llama campanilla. Entonces, como yo sé que en todo el techo anda fase y neutro del circuito de iluminación, perfecto, entonces sé que si conecto un cañito por acá voy a poder llevar esa alimentación para el timbre. Lo alimento aquí, no aquí. ¿Por qué? Porque también está mucho la costumbre de alimentar de la tecla que tengo apenas dentro de la casa. De ahí pongo atrás de esta otra caja y alimento desde ahí. No, porque ahí le estaríamos dando 220 al circuito o a la tecla. Y en realidad, esta tecla que está aquí afuera tiene que estar a 12 volts. Porque es una tecla que, si ustedes empiezan a caminar por su barrio, van a ver cuántos pulsadores de timbres que están afuera, que le da el sol, la lluvia a veces, están rotos, desgastados, están quebrados y se ve la chapita, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esta parte rosa, voy a hacer un video exclusivo de esto, me parece, ¿sí? Pero si ustedes han instalado un timbre alguna vez, y tengo uno, tengo varios, pero bueno, tiene un transformador y a la salida de esto, la parte de baja tensión,
tenemos que llevar los cablecitos por esta cañería que está dibujada en rosa al pulsador. Entonces en la calle no hay 220 a una altura que un niño puede alcanzar. ¿Sí? Hay 12 volts. Entonces esto es seguro. Algunos, por ahorrarse un cable, lo alimentan de la tecla que está justo entrando a la puerta. Lo que hacen es, en vez de trabajar en la parte de baja tensión del timbre, en vez de trabajar a la salida del transformador, lo que hacen es puentear donde debería ir el pulsador y lo manejan desde antes del transformador. Entonces lo manejan con 220. No, aquí, ven marrón y azul, aquí debería ir directamente esto. Debería ir la luz. Lo de fase y neutro, el circuito de iluminación, directamente aquí. Y a la salida del transformador, tenemos el pulsador que va hacia la calle. Nada de alimentar con 220 el pulsador del timbre. Esto es por esto. Y aparte de la seguridad, en el caso de un timbre electrónico, me va a funcionar mal si hago eso de que el timbre hay que apretarlo mucho porque no funciona bien. Bueno, es porque lo han conectado mal. Algún día hago un video de eso. Muy bien. Entonces, ahora vamos a la demanda de potencia máxima simultánea. Falta poco. La demanda de potencia máxima simultánea corresponde al grado de electrificación establecido. Se determina con la siguiente tabla. ¿Sí? Tenemos un valor mínimo de demanda de potencia máxima simultánea, ¿sí?, por cada tipo de circuito. El circuito de iluminación, para usos generales, que no tenga tomas derivados, eso también lo hemos hablado, solamente luces y ventiladores, extractores y demás, solamente el circuito de iluminación, no de toma. Hay que calcular, dice, 2/3 de lo que resulte al considerar todos los puntos de utilización previstos a razón de 60 VA cada uno. ¿Qué quiere decir esto? 2/3. Antes era el 60%, 0,66, digamos. El 66% decía el reglamento 771, bueno, 2/3 lo mismo. Pero decía 150 VA, ahora dice 60 VA porque se entiende que las luces LED consumen muy poco. De lo que resulte de considerar todos los puntos de utilización previstos a razón de 60 VA cada uno. Sería 2/3 de 60 lo mismo que 40. Ese 2/3 es por el factor de simultaneidad, porque se entiende que no voy a prender todas las luces al mismo tiempo. Pero en la práctica, o para hacer un cálculo rápido, en definitiva lo que tengo que hacer para calcular la potencia del circuito de iluminación, potencia aparente, es agarrar todas las bocas de iluminación y esa cantidad de bocas multiplicarla por 40. ¿Por qué? Porque 2/3 por 60 es 40. Entonces, en definitiva, agarro todos los puntos y lo multiplico por 40. Otro circuito que vamos a tener es un circuito de toma corriente. Los demás no voy a hablar porque no los tenemos en nuestro ejemplo de hoy. Toma corriente de uso general, 2200 VA por cada circuito. Eso es lo que tengo que considerar. Ahora, esto es por algo que se denomina incertidumbre de las cargas. ¿Qué quiere decir? Más o menos está calculado que estadísticamente es así. Les repito, nosotros hacemos la instalación, nos vamos, no sabemos qué enchufa la gente. Entonces tenemos que dejar todo más o menos normalizado y previsto para que no exista un incendio o una electrocución o lo que sea. Pero en definitiva no sabemos lo que va a enchufar la gente, o no sabemos si nosotros teníamos una cierta cantidad de luces preparadas con algo, pero después desenroscan esto o se quema y le ponen otra luz de mayor potencia. Eso se llama incertidumbre de las cargas. Entonces, si nosotros no conocemos las cargas, utilizamos esta tabla. Ahora, si nosotros las conocemos y son mayores, tenemos que utilizar eso mayor. ¿Se entiende? Creo que está claro. Si no sabemos, utilizamos esta tabla. Si conocemos lo que realmente va a ir conectado, sobre todo en las luces, los tomos no vamos a ver nunca. Si conocemos las luces, bueno, utilizamos esa potencia si es mayor a esto. ¿Sí? Lo que sea mayor. Eso es lo que dice aquí, les queda en el PDF. Muy bien. Entonces vamos a calcular nuestra potencia del circuito de iluminación. Famoso 2/3 de 60 VA, o sea, 2/3 por 60 VA por la cantidad de bocas. 2/3 por 60 ya es 40, entonces 40 por la cantidad de bocas. En nuestro ejemplo tenemos 11 bocas de iluminación de uso general. Las 10 luces que tenemos desde el principio más el timbre que hemos agregado al último. 11 por 40, listo. Nuestro circuito de iluminación tiene una demanda de potencia máxima simultánea de 440 VA.
Circuito de toma corriente. 2200 volt por cada circuito hay que considerar. Nosotros tenemos 2 circuitos de toma corriente. En cada uno de esos circuitos, entonces, o si sumo los toma corrientes, digamos, ahí tengo 2 circuitos de toma corriente, por 2200 volt de cada uno, son 4400 volt de potencia aparente que tengo en los circuitos. ¿Por qué usamos volt ampere? ¿Por qué usamos potencia aparente? Porque no necesito el coseno de phi. No necesito saber el factor de potencia, que es algo que depende de la luz que conecte o de lo que enchufe. Entonces, con esto es simple. Tomo los volt ampere, los divido en 220 y ya tengo los amperes. Entonces, esto sería todo nuestro proyecto, en formato artísticamente plastificado, digamos, con todos los muebles, todo. Fíjense que si uno no pudiera desactivar las capas, sería más complicado, todo más engorroso de ver. Entonces, por eso es bueno tener el programa CAD que pueda desactivar, como veníamos haciendo, luces por un lado, caños, si lo quiero hacer desaparecer, lo hago desaparecer para contar rapidito las luces. Bueno. La demanda de potencia máxima simultánea, que voy a tener en este tablerito, es, en definitiva, los 440 volt del circuito de iluminación, más los 4400 volt de los 2 circuitos de toma corriente. En total tengo 4840 volt de demanda de potencia máxima simultánea. Estamos aquí. Ya llegamos al final. ¿Sí? Tenemos que teniendo la demanda de potencia máxima simultánea, puedo tener o ya calcular la corriente que voy a tener en cada circuito y en todo el tablero. ¿Para qué me va a servir? Para determinar los cables de cada circuito y las térmicas de cada circuito y el cable que alimente todo el tablero y la térmica de todo el tablero. ¿Sí? Entonces, teniendo la demanda de potencia máxima simultánea del tablero y de cada circuito, podemos calcular la corriente de proyecto correspondiente a cada uno. Entonces, en el circuito de iluminación, tengo 440 volt. La corriente de proyecto va a ser esos volt dividido 220. ¿Cuánto voy a tener en total? 2 amperes. Nada. ¿Sí? Muy poco es lo que consume hoy en día un circuito de iluminación. Ahora, en cada circuito de toma corriente tengo 2200 volt. La corriente de proyecto en cada circuito de toma corriente va a ser 2200 volt dividido 220. O sea, la potencia dividido la tensión, voy a tener 10 amperes. ¿Sí? Agarro el total, lo divido en 220 y tengo que el total va a ser 22 amperes. Estamos en circuito monofásico, por eso estamos dividiendo entre 220. Y estamos en potencia aparente, por eso no hay coseno de phi aquí. No necesitamos saberlo, ni lo sabemos. Entonces, 22 amperes es nuestra corriente total de este tablerito, total sumando los 3 circuitos, con toda la furia. ¿Y qué pasa con el coeficiente de simultaneidad? Porque algunos me dirán, che, pero vos has considerado, no les has aplicado algo que se llama coeficiente de simultaneidad a esto. Bueno, porque no he querido, porque es pequeña la casa y hay altas probabilidades de que encienda todo junto. Mientras más grande es el inmueble, una oficina o lo que sea, menos posibilidades tengo de que esté todo al mismo tiempo conectado. Pero si es pequeño, dentro de todo, uno puede considerar que es probable que esté todo prendido. ¿Sí? En definitiva, no me voy mucho, tampoco me obliga a poner un cable muy grande ni nada por el estilo, estos 22 amperes. Entonces, ojo, porque muchos creen que después de terminar de hacer esto, hay que aplicar el coeficiente de simultaneidad. No es obligatorio. Si ustedes lean el reglamento, en la parte del coeficiente de simultaneidad, que está justo después de la tabla de demanda de potencia máxima simultánea, dice, puedo. No es que estoy obligado ni debo, dice. Puedo aplicar un coeficiente de simultaneidad, por ejemplo, si tengo un circuito, bueno, será si tengo 3 circuitos, el coeficiente de simultaneidad es 0,8. O sea, considero que no está todo prendido al mismo tiempo. Yo aquí he decidido no aplicarlo, aparte para hacer más corto el webinar. Bueno, ahora un pequeño adelantito y vamos a las preguntas. Lo que vamos a seguir viendo el caso que viene es que falta sumar los circuitos específicos, de los cuales no hemos hablado, tal vez tengamos otro proyecto. Y sumando la demanda de potencia máxima simultánea con la demanda de potencia de los circuitos específicos, esa recibe la carga total del inmueble. También vamos a tener en cuenta que la corriente que aguanta un cable, la IZ, no depende solamente de la sección del cable, sino que también depende de la norma de fabricación y de las condiciones de instalación. O sea,
qué temperatura ambiente, si está junto con otros circuitos y demás. Y para acá sigue, porque no es solamente el calibre de la termomagnética lo que vamos a aprender a hacer la próxima, sino también la curva, la corriente de cortocircuito. Vamos a ver si llegamos. Muy bien, por mí esto ha sido todo por hoy. Es bastante el tema y sé que hay muchas preguntas. Me van a encontrar en YouTube como David Ezequiel Palavecino. También está el YouTube de Rocker. Y también tengo una plataforma de curso que se llama David Palavecino Capacitaciones.tienda.com. Me van a encontrar por ahí, por Facebook, si me quieren hacer alguna pregunta extra que no lleguemos a contestar hoy. Bien, Sí, bueno, es probable que no lleguemos a contestar todo porque tenemos más de 100 preguntas. y Una locura. ya respondimos varias. Sí. La verdad que fue uno de los días que más preguntas fuimos mechando en la charla. Y va a haber una segunda, tal vez, parte, no sé, donde vamos a poder responder, como hicimos al principio hoy, tal vez algo así como esto. ¿Bien? Buenísimo. Y voy a seleccionar una, porque la verdad estamos muy cortos con el tiempo, hay que cerrar y demás. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué distancia debe existir entre las cañerías de gas, agua y electricidad? ¿Se pueden cruzar entre sí? En el caso de una cocina, por ejemplo, donde, bueno, obviamente todas estas cañerías se van a ir mechando y cruzando. Bien. Eso va a depender de si tenemos cañerías en paredes, las distancias esas, si tenemos cañerías enterradas, ¿sí? Y si tenemos un reglamento específico de gas para una determinada región o país, porque nos ve gente de distintos lugares, siempre tomo el de mayor seguridad. Si, por ejemplo, el reglamento de la EA me dice, de la boca de salida de agua, perdón, de la boca de salida de gas, por ejemplo, la boquilla que alimenta un termotanque a un calefón a gas, hasta un toma corriente debe haber 50 centímetros como mínimo de distancia, porque eso ya es la salida. Ahora, otra cosa es la cañería una con la otra. No me acuerdo si son 20 o 30 centímetros cuando están en la pared. Y otra cosa es si están enterrados, que son 50 centímetros como mínimo de separación entre un servicio y otro. Y puedo tener, por ejemplo, en los medidores, al frente de una casa, para que vean que es complicado esto, al frente de una casa, si tengo un medidor de luz y un medidor de gas, en medida en cualquier dirección, en general, las distribuidoras y las compañías de gas te piden que tengan que estar separados mínimo 50 centímetros. Pero eso depende de la empresa distribuidora y del gas. En general, mínimo 50 centímetros de separación, pero, como digo, no es lo mismo un medidor de gas de un medidor de luz a qué distancia, una boca de luz, una boca de gas, una cañería de luz, una cañería de gas. Todas son distancias por ahí distintas, que dependen de la región, pero siempre elijo el más exigente, cumplo con el más exigente. Si la compañía de gas me pide que lo separe a 60 centímetros y la compañía de electricidad me pide que lo separe a 50, bueno, lo separo a 60. Y estoy por el lado de seguridad. Claramente, parte de la pregunta era si se podían cruzar entre sí y por lo visto, por lo menos, o sea, hablando de la parte eléctrica, que es lo que nos compete, no, o sea, aseguramos de que no se podría cruzar la cañería eléctrica con alguna de estas dos que se han nombrado, bueno, gas y agua. Bueno, como dijo Pato, hay muchísimas preguntas, respondimos varias. Sí. Vamos a estar en la parte 2 tomando algunas de estas y vamos a ir respondiendo como ya hemos hecho en otros webinars, como hicimos hoy, de Facebook, de Instagram en este caso. Y bueno, ya estamos, la verdad, ahí en la hora, justitos, para ir cerrando. ¿Te parece, Pato? Exacto. Bueno, excelente. Muy bueno, David. Ahí tenemos comentarios por todos lados. Súper bueno. Y bueno, espero que se haya visto reflejado el trabajo, porque la verdad que es mucho trabajo. Sí, totalmente. El jueves que viene tenemos un nuevo webinar con Jorge Tapia. Y el 19, el otro jueves, volvemos con la segunda parte de David. Así que bueno, rocker.com.ar/webinars, se inscriben, se descargan material, ven videos, un poco de todo.
vamos a seleccionar algunas preguntas de Facebook para también responder el 19, porque hoy la verdad es que los tuvimos abandonados. Arrancamos como hoy, claro, arrancamos como hoy con las preguntas. Les pedimos disculpas. Estoy viendo la burbuja de aquí del Sí, Zoom. sí, no paran de llegar preguntas. Pero bueno, muchas gracias a todos, gracias David, gracias Emma. Gracias a Un ustedes. éxito. Gracias a ustedes. Chao. Muchas gracias, nos vemos. Chau, chau. Suerte.